Muy buen Cristo día. Medicina para el alma. Misión Iglesia, Justicia, Paz y Gracia presenta Cristo Medicina para el alma. Un mensaje de salvación, paz, amor y restauración para su vida. Cristo Medicina para el alma. Con el pastor Milton Riascos Torres. Los jueves 5:30 de la tarde. Sábados y domingos 9 de la mañana. Te esperamos en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Consíguenos como Justicia, Paz y Gracia. Cristo Medicina para el alma. Muy buen día, amados, bendecidos en Colombia y en el hemisferio occidental. Muy buenas tardes a los que están en la parte occidental de Europa. Muy buenas noches a los asiáticos. Es una honra siempre. Ha sido y será una honra el compartir contigo una poderosa cristomicina para el alma, amén. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por este primer domingo del año 2026. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí con la fe, la esperanza y el amor. Le doy gracias a Dios por tu vida, deseándote un 2026 espectacular. Que el Señor se luzca contigo y que tú te goces con el Señor en este año. Bendecida Adriana Flores. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Papá por esta nueva oportunidad que nos da de compartir una cristomicina para el alma. Amén. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, bendito Dios, te damos gracias, gracias por este privilegio de estar aquí ahora. Gracias por ponernos a estrenar misericordia, papá. Gracias por tu fidelidad, que no depende de la nuestra para contigo. Porque aunque a veces te fallamos, tú sigues permaneciendo fiel. Gracias por tu gracia que hace posible que tu poder se perfeccione en aquellas áreas de humana debilidad en nuestro ser. Gracias por tu evangelio que sigue manifestando poder que trae salvación a este mundo pecador. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que nos consuela, que nos guía, nos enseña, nos empodera, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, amigo Espíritu Santo, por ser y estar con nosotros. Gracias, papá, por cada ángel que has enviado a ejecutar tu palabra a favor de aquellos que somos herederos de esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por el amor derramado en nuestros corazones para que podamos practicar misericordia y ser agradecidos. Por eso en esta mañana, como de costumbre, yo perdono a todo aquel que consciente o inconscientemente haya pecado contra mí o contra cualquiera de los míos. Yo los perdono y te ruego, papá, que tú los perdones, que tengas misericordia de ellos, que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepientan. Y mi clamor de perdón tuyo para con ellos se convierta en una realidad, porque tú eres amor, pero no perdonas al que no se arrepiente. Gracias, Señor, por guiarnos al arrepentimiento. Bendice esta palabra que vamos a compartir y a ti damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por guiarme a mí para hablar y a ellos para escuchar, para oír, para discernir. En el nombre de Yeshua HaMashiach,
unidos y grandemente agradecidos te decimos amén, saludando a toda esa gente bella de Cristo que se conecta con nosotros a esta hora. Amén. Salmo 23. Yo meditaba porque Dios me ha dado un montón de temas para compartir por su gracia y misericordia. Decía, Señor, ¿qué comparto? Y el Señor me llevó al bendito Salmo 23. Porque hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Dije tenemos de este Salmo. Y por eso Dios nos trae aquí de nuevo. Amén. Salmo 23. Este Salmo fue escrito por el rey David. Pero antes de ser rey, este hombre fue pastor, no de iglesia, porque no existían los pastores de iglesia en el tiempo de David, ya que no existía la iglesia. Fue un pastor de ovejas, de animales, de cabras. Y como pastor, él hablaba desde su experiencia, desde su vivencia, enfocándolo a lo espiritual. Y el trabajo de pastor no era fácil, ¿sí? Era un trabajo bien difícil. Y David entendía el compromiso que tenía como pastor con sus ovejas, pero también entendía cuál debía ser el comportamiento de sus ovejas para hacer el pastoreo más fácil y obtener mejor beneficio de parte del pastor. Habían ovejas que tocaba que darles barazo porque eran rebeldes, o cabras, ¿sí? Entonces David, en base a su experiencia como pastor, se ubica como oveja ante Dios como pastor, sabiendo los beneficios que se obtienen cuando uno es una buena oveja. Y David dice lo siguiente, o el Espíritu a través de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David empieza este salmo, que es de los salmos más famosos, de los más populares, de los más leídos. Yo conozco gente que nunca se ha leído la Biblia, pero se saben el Salmo 23. Salmo 23. Entonces, amados, aquí David da una declaración y empieza por decir: el Señor Dios es mi pastor. Se coloca en la posición de oveja. Ahora, esto es una declaración que implícitamente trae un compromiso, que implícitamente manifiesta una identidad. ¿Qué compromiso? De someterme a Dios
de seguir a Dios, de comprometerme con Dios como oveja. ¿Qué identidad? De que yo no me mando, que me manda Dios. Yo no me guío, que me guía Dios. Cuando usted dice, cuando yo digo que el Señor es nuestro pastor, estamos diciendo, yo no me mando a mí mismo. En el libro de Juan, capítulo 10, verso número 11, el Señor Jesús, Yeshua, dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Y ya sabemos que el Padre nos entregó la vida de su Hijo y su Hijo entregó su propia vida para darnos vida y vida en abundancia. Y Él se describe a sí mismo, Cristo, como el buen pastor. Nosotros los hombres que somos pastores tenemos falencias, tenemos limitaciones, pero hay un pastor que es bueno, inmesuradamente bueno, ilimitadamente bueno, que dio su vida por ti, que dio su vida por mí. Y en la medida en que le sigamos y le imitemos, vamos a ser honrados, bendecidos y de bendición. Entonces, volviendo al Salmo 23, David dice, el Señor es mi pastor. Lo personaliza. Pueden haber 1,000,000 de personas en tu iglesia y Dios es tu pastor. Pueden haber 1,000 convertidos en tu familia, pero el Señor es tu pastor. Él quiere ser tu pastor. O sea, David está hablando de una relación personal con Dios. Usted no puede poner su vida espiritual a depender de la relación de otros con Dios. No es que mi mamá ayuna por mí, que mi papá ora por mí, que mis hermanos hacen vigilia por mí. Eso está bien, pero usted y yo tenemos que tener, si Dios es nuestro pastor, una relación personal, personalizada con Él, para que nos guíe por el camino de la vida. Amén. Esto es personal. La relación con Dios no es congregacional, es personal. El Señor es mi pastor. Y como Él declara eso, también declara algo espectacular. Nada me faltará. Cuando usted y yo, amado, sometemos nuestra voluntad, nuestra vida, cuando usted y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos guíe con su palabra y su espíritu, hay una garantía. Nada te va a faltar. Y esto de que nada te va a faltar no quiere decir que vas a tener todo lo que quieras, sino que está garantizado que vas a tener todo lo que necesitas, que es diferente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que en Cristo, creo que es en Efesios, estamos completos. Por eso, si Dios te está pastoreando, si te estás dejando pastorear, guiar por Dios, por su palabra, si su espíritu es el que te consuela, créeme, hay deseos que no se te van a cumplir, pero hay necesidades que ya están cumplidas. Sustento y abrigo es garantizado para todo aquel que le permite a Dios ser su pastor, sino que a veces nos comportamos como cabritos
y no dejamos que sea la voluntad de Dios la que prevalezca, y entonces empiezan las falencias y las cosas a faltar. Cuando usted le esté faltando algo, que en verdad le falte, que no sea un deseo, sino una falencia, una falta, una escasez, examine el pastoreo de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios, que no miente, dice que si usted y yo nos comportamos como ovejas de su prado, nada nos va a faltar. Y reitero, no se refiere a caprichos y lujos, sino a cosas necesarias. También te da caprichos y lujos, pero nunca te va a faltar lo necesario. Es una garantía dada por Dios para sus ovejas, para los que nos dejemos pastorear por Él, guiar por Él. Amén. Verso número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Wow. Van a haber momentos en que va a estar la cosa tan sabrosa que el Señor te va a poner a relajarte en delicados pastos para que tengas descanso, no solo para tu cuerpo, ¿sí?, sino también para tu alma, ¿sí? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren, amados, el Señor es nuestro pastor y al mismo tiempo es nuestro reposo. El Señor es el pan de vida para que te nutras. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá hambre, y el que a mí viene no tendrá sed. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4, el que bebiere del agua que yo le veré, el agua que yo le dé será en él una fuente que salte para vida eterna. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Miren, amados, la palabra es tipificada como agua. En este momento hay una turbulencia de noticias. Una turbulencia de noticias. Que todavía hay búsqueda de identificación de los cuerpos que se murieron en la discoteca de Suiza. Que hubo un terremoto en México de 6.5. Que se llevaron a Maduro para Estados Unidos. Que se recrudeció la guerra en Ucrania. Que hay alboroto en Israel. Que en Irán están en revueltas y ha habido muertos. Que en Estados Unidos están polarizados. Dios mío, el mundo te ofrece noticias que son aguas turbulentas, pero la palabra te da buenas nuevas que son aguas de reposo. Y no está mal saber qué está pasando en el mundo, pero por favor, déjate pastorear por las aguas de reposo de la palabra de Dios, por las buenas nuevas, por las promesas de Dios que traen paz, reposo y esperanza. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor quiere que mientras tú y yo andemos en este mundo, seamos informados por lo que pase, pero transformados por lo que Él dice, para que reposemos en sus palabras, en sus promesas, que son sí y amén. Y la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que lo que pase en el mundo, si tú y yo nos estamos dejando pastorear por Dios, nos va a orar para bien. ¿Cómo? Yo no sé,
Pero Dios dice, lo que pasa en este mundo, ¿sí? Te va a obrar para bien si te estás dejando pastorear por agua de reposo. Junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Qué noticias están prevaleciendo en tu ser? ¿Las buenas nuevas de la palabra o CNN, RCN, Caracol, Blue Radio, Fox News? No es malo que te enteres para que sepas por qué o por quién orar, pero sobre todo necesitamos este año estar llenos de la palabra de Dios, dejarnos pastorear por estas aguas de reposo. La palabra nos da noticias que trae paz, reposo y esperanza. Amén. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Miren, amados, aquí donde yo vivo, viven unos venezolanos. Y ayer que yo me enteré de la noticia de lo que pasó en Venezuela, le pregunté al Señor si se había dado cuenta. Me dijo, uy, sí, concha, le vale. Desde las 2 de la mañana no duermo. Se le fue el reposo al Señor. ¿Por qué? Porque la noticia que escuchó en él estaba siendo más fuerte que la noticia que Dios da en su palabra. Y por eso, aunque no debemos dejar de estar informados porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, debemos de estar impregnados de la palabra y de las promesas de Dios, que son todas sí y amén a los que estamos en Cristo. Se le fue el reposo a ese hombre porque no está siendo pastoreado por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice en el verso 3 que Dios tiene el deseo y el poder de confortar a tu alma. Mira, Saulo, Pablo, en Hechos 16, ya había pasado de ser Saulo a Pablo y ya le había cedido el control de su vida a Cristo. Ya se había sometido a la guía y el pastoreo del Espíritu Santo. Y cuando se metió en problemas por predicar el Evangelio, que lo azotaron, lo esposaron y lo encarcelaron, dice la palabra en Hechos 16 que a medianoche este hombre cantaba, alababa y adoraba. ¿Por qué? Su cuerpo físico había estado siendo sometido a un castigo, a un flagelo, pero su alma estaba en confort. Confortará mi alma. Va a traer comodidad, paz, tranquilidad a mi alma. Dios no va a evitar que tengas problemas, en el sentido de que mientras estemos en este mundo van a haber cosas que resolver. Pero mientras tengas los problemas, mientras haya aflicciones en el mundo, Dios te puede dar paz, como dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, mientras estés sometido a mi pastoreo, en es una preposición que significa dentro de, mientras estés dentro de mi cuerpo, que es la iglesia, dentro de mi palabra y sometido a mi espíritu, tendrás paz. En el mundo va a haber aflicción, pero en mí hay paz, aunque andes en este mundo malo. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Mira, ayer yo vi algo raro. Yo vi una foto de Maduro esposado y escoltado por unos guardas y haciendo así. Yo dije, o está reposando en Dios o un descarado. Una de las dos. Porque se le veía una paja a ese señor.
Y aquí, ¿qué pasó? Mira, Dios es tan misericordioso que Él nos conforta el alma en los momentos más críticos. Y yo lo he vivido. Mira, en este momento yo estoy sufriendo la pérdida de un gran amigo. Ayer lo sepultaron. Pero he tenido paz en mi alma. Primero, porque el hombre dijo hasta luego en Cristo. Y segundo, porque en sus últimos días pude visitarlo, orar con él, orar por él, pude reír con él, ¿sí? Y eso trae confort al alma, así haya dolor. Dios hace eso, confortar a mi alma, ¿sí? Y dice, y me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. No la justicia de los hombres, que ante Dios son como trapos de inmundicia, sino de su justicia, la que es manifestada y guiada por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. En el libro de Isaías 35:8 dice, y habrá allí, Isaías 35:8, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad, ¿sí? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y sabemos lo que dijo el Señor en Juan 14:6. Yo soy el camino. Amados, en la medida en que usted ande en la senda de justicia que es Cristo, senda es camino, por torpe que usted sea o que yo sea, no nos extraviaremos, ¿sí? Porque la justicia de Cristo nos guiará a feliz puerto, a feliz fin. Por senda de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Miren, amados, esto no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice Romanos 9:15. Por amor de su nombre, Dios nos guía por senda de justicia, por pura gracia y misericordia. En el libro de Isaías 43:25 dice Dios que Él perdona tus pecados y los míos, ¿sí? Y no se acuerda de ellos por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo. O sea, Dios es amor en esencia, primera de Pedro 4:8. Y se ama tanto que hace todo lo posible por estar bien contigo y conmigo. Por guiarnos y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Para que nos arrepintamos y andemos en santidad. Para que haya paz entre Él y tú, entre Él y yo. Por amor de su nombre. Dios se ama. No solo es amor, sino que Él se ama y por eso ha hecho todo lo que ha hecho para que tú y yo estemos a cuentas con Él y en paz con Él. Amén. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Juan 14 el Señor les dijo, no teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No teman, Juan 16, porque les voy a mandar otro consolador. Yo estaré contigo. Yo no sé, amado, qué tan sola te sientes o te hayas sentido. Pero Dios, que no miente, dice
que si tú eres su oveja, Él está y estará contigo. Este año, amado, es un año donde están sucediendo y van a suceder cosas tremendas, donde la compañía de Dios, la dulce compañía de Dios, se convierte en una necesidad imperiosa, porque van a haber momentos en que la gente que te ama no van a poder estar contigo, pero el Dios que te ama sí va a estar dispuesto y disponible en la medida en que te sometas y me someta a su pastoreo. ¿Sí? Estarás, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El Señor en Juan 17 oró y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amado, usted sabe que es una oración de Cristo, del que no pecó. Eso es, póngale el sello, que se cumple. Si usted y yo nos sometemos como discípulos, como ovejas, a Cristo, que es el buen pastor, Él ya oró por ti y por mí, para que seamos guardados mientras transitemos en este valle de sombra y de muerte llamado mundo. Y eso tiene que darte confianza, si te estás sometiendo al pastoreo de Cristo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando una oveja caía en un hueco, con el cayado, que era una vara con un gancho, él la sacaba. Y cuando una oveja era atacada por un lobo, un oso, un león, él la defendía, pero también la corregía con la misma vara. O sea, siempre era para el bien. Dice la palabra que Dios a quien ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y hay momentos del pastoreo de Dios en nuestra vida que tenemos que ser sacados del hoyo. Hay momentos del pastoreo de Dios en nuestra vida que tenemos que ser defendidos por Dios, porque no nos alcanzan las fuerzas ante el enemigo que nos enfrenta. Pero también hay momentos que en nuestra dureza, rebeldía o ignorancia nos queremos como descarriar, y el Señor usa la vara para moldearnos, alinearnos y beneficiarnos. Así que su vara y su cayado son para infundirnos aliento en cualquiera de las circunstancias que nos toque enfrentar, ¿sí? Ya sea para sacarnos del hoyo, para defendernos de estos demonios, huestes, principados, o para mantenernos en el camino a través de la corrección, ¿sí? Me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Amado, el hecho de que usted sea de Cristo, de que yo sea de Cristo, de que nos hayamos dispuesto a obedecer al Señor, no nos exime, no nos libra de tener momentos difíciles y de tener gente, hijos del diablo, que se dispone a angustiarnos, a hacernos la vida de cuadrito. Hay gente así, hermano. Hay gente mala en este mundo malo. Entonces, Dios, que conoce el mundo porque Él lo creó, a sus ovejas, a sus hijos, dice Él que adereza mesa delante de sus hijos en presencia de aquellos que angustian a sus hijos. En presencia de aquellos que angustian a sus hijos. En el Salmo 4:7, este mismo David dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, aunque abundaba su grano y su mosto.
Así es Dios. Dios adereza mesa delante de ti si te sometes, delante de mí si me someto. En este año, amado, este es un año de muchas angustias para muchos, pero también de muchas mesas servidas y aderezadas para sus ovejas, delante de aquellos que han dispuesto su tiempo a angustiarte. Dios te va a aderezar mesas si le permites ser tu pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios determina humillar a tus angustiadores a través de las bendiciones que traiga a tu vida este año, si le permites ser tu pastor. Dios lo declara, y si lo crees y lo obedeces, Dios lo cumple. Dios lo cumple en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mire, las ovejas eran pastoreadas en el aire libre y tenían adversarios enemigos. Y uno de los grandes adversarios de las ovejas era un tipo de mosca del Mediterráneo que se les metían hasta por las narices y le creaban gusanos, discúlpame el lenguaje tan crudo, hasta en el cerebro, y traían enfermedades y hasta la muerte. Y había un aceite con el que ungían la cabeza de las ovejas para evitar que tuvieran este problema. Baal Zebú, el señor de las moscas, un demonio que lo idolatraban, trae muchos problemas a los hijos de Dios. Y cuando el Señor nos unge, no solo para empoderarnos, sino también para protegernos, dice la palabra de Dios en Isaías 10:27, que su unción pudrirá todo yugo. Por eso la necesidad del Espíritu Santo. Usted y yo, como ovejas, somos ungidos para ser posicionados como reyes y para ser protegidos como ovejas. Unges mi cabeza con aceite. Ahora, cuando su cabeza es ungida, la unción del santo, dice en primera de Juan 2:20 y 2:27, dice que la unción que él hace habitar en ti, te guiará y te enseñará todas las cosas. La unción representa el Espíritu Santo y su obra en nosotros, el que nos guía a toda verdad, el que nos empodera. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Unges mi cabeza para que tengamos la mente de Cristo con aceite. Mi copa está rebosando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, dice la palabra que Juan, en su visión, vio en el trono unas copas que estaban en las manos de el Cordero. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mi copa está rebosando. Dice que
las oraciones de los santos, las oraciones de las ovejas de Dios, las oraciones de los hijos de Dios en el cielo están guardadas en una copa que se convierten en incienso tus oraciones. David decía, mi copa, la copa donde van a parar mis oraciones, está rebosando. O sea, yo oro como oveja, yo tengo una vida de oración. En el Salmo 55, 16 y 17, David dice, de mañana, tarde y noche oirás mi voz. O sea, oraré. ¿Cómo está tu copa? Este año, amado, este año necesitamos que Zacarías 12:10 se convierta en una realidad manifiesta. ¿Qué dice Zacarías 12:10? Derramaré sobre ellos espíritu de oración y de gracia, y clamarán a mí como se clama por un hijo unigénito. Este año, amado, necesitamos que se manifieste más que nunca espíritu de oración y de gracia. Que tu copa y mi copa estén rebosando. Que la oración no sea vista solo como un deber, sino que se convierta en un placer. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Está bien? Mejórala. ¿Está mal? Mejórala. Que tu copa esté rebosando. Que suba como olor fragante tu oración arriba. Este año vamos a tener mucho por qué orar y muchos por quienes orar. Y tenemos que hacerlo. Dios nos ha dado entrada a su trono de la gracia. Tenemos que hacerlo. Pídale perdón a Dios si su copa no está rebosando y empiece a fortalecer su vida de oración. Este es un año donde la oración es columna, debe de ser columna de tu vivencia con Cristo, de tu sometimiento a Cristo y a su Espíritu. Amén. Que rebose tu copa como la de David. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Miren, amados, el bien y la misericordia me seguirán. Wow. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios como ovejas, cuando usted y yo, sin caer en la religiosidad, ¿no? Estamos hablando de espiritualidad. Nos dejamos pastorear por el Espíritu Santo y la palabra, créame, el bien y la misericordia te seguirán. En Lamentaciones 3:23 dice que Dios es tan fiel que no permite que sus hijos sean consumidos y manifiesta y renueva misericordia sobre sus vidas todos los días. El bien y la misericordia me seguirán. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es? Que Dios, antes de que abras la boca, ponga en ti lo que quieras y necesites. Le doy un testimonio. Ayer tenía que salir a comprar una leche. Y dije, quiere como yo ver. No, salir a comprar leche. A mí me encanta la leche. Y llamaron unos hermanos, amigos, y dijeron, queremos irlos a visitar. Y inmediatamente lo visioné al hombre con una bolsa de leche. Y con la bolsa de leche llegó. Me siguió esa misericordia. Parece una bobada, pero Dios siempre se glorifica en lo grande y en lo pequeño. Y le doy gloria a Dios por eso. El bien y la misericordia
Dios quiere que te siga todos los días de este año, pero hay que alinearse con Dios. Hay que someterse a Dios. Hay que buscar seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira, amado, este cuerpo es templo de el Espíritu Santo. Este cuerpo es casa de Dios cuando el Señor es nuestro pastor. Pero nosotros, como seres, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando usted y yo nos sometemos al pastoreo de Cristo, por los días de la eternidad vamos a ser de Cristo. Amén. En la casa del Señor moraré por largos días. Dice Salmo 48 de que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y nos guiará aún más allá de la muerte. Mira el pastor que tienes, que nos guía por largos días, los días de la eternidad, cuando nos sometemos en este tiempo a su pastoreo, a su guía. Amén. Esta es la palabra, amado. Este año sí que necesitamos de este salmo, ponerlo por obra, que se convierta en rema en tu vida, en mi vida. Yo te bendigo, bendigo tu casa. Si te fue de bendición, ruméalo, repásalo. Bendigo tu familia y ruego al Padre Eterno que todos los de tu casa se conviertan en ovejas de su prado, para que entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100. Gracia y paz para tu vida. Se te ama de gratis. Si te fue de bendición, ruméalo, ruméalo, ruméalo y compártelo con alguien que quieras que tenga mesa aderezada delante de sus angustiadores. Gracia y paz para tu vida. Se te ama de gratis. Gracias a todos los que colaboran para que sigamos trayendo cristomicinas para el alma. De pronto ya para el próximo domingo arrancamos a través de YouTube. Yo les mando la información. Se les ama de gratis. Gracia y paz. Reciban bendiciones sin límites.